Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 7. Los temas que vamos a ver hoy son la disgregación política que ocurre en el Río de la Plata durante la década de 1820 y además vamos a ver el contexto histórico que rodea a la sanción de dos proyectos constitucionales. Uno es el de 1819 y otro es el de 1826, ¿sí? Por eso la bibliografía que ustedes tenían para la clase de hoy, en el caso del teórico, primero es un texto de Noemí Goldman, Los orígenes del federalismo rioplatense, 1820-1831, y en cuanto a la bibliografía de teórico práctico, son las dos constituciones que yo les acabo de nombrar, la de 1819 y la de 1826, ¿sí? Primera aclaración, ustedes van a ver en el PDF que lo primero que ahí les puse es un mapa, ¿sí? Un poco retomando lo que decía Joaquín la clase pasada, respecto a que ustedes van a notar que nosotros, cuando nos referimos al territorio de lo que actualmente es la Argentina, no hablamos de la Argentina, sino que hablamos del Río de la Plata. Y esto lo hacemos principalmente porque la Argentina, tal cual la conocemos, hoy en día en la época no existe, ¿sí? Básicamente lo que van a ver son un conjunto de ciudades que han reasumido la soberanía a partir de la prisión de Fernando VII y que a partir de 1820 estas ciudades van a incorporar al área rural circundante y se van a transformar en provincias. Y lo que es más importante, estas ahora provincias son estados soberanos e independientes, ¿sí? No existe ningún estado central por el momento. Y también hay que aclarar, y ustedes lo van a ver en ese primer mapa, el hecho de que grandes extensiones territoriales de lo que es la Argentina están en manos de comunidades indígenas, principalmente la zona del Chaco, pero también al sur la zona de la Pampa y de la Patagonia. Así que bien, ¿cómo llegamos a 1820? Bueno, hago un breve raconto de la década anterior que ustedes vieron con Joaquín. Creo que antes dije Fabricio. Bueno, si dije Fabricio quise decir Joaquín. Entre 1810 y 1820 hay una situación de provisionalidad política, ¿sí? Es decir, hay formas políticas provisorias. Primero va a haber juntas, después va a haber triunviratos y después va a haber directores supremos. Y mientras Buenos Aires trata de erigirse en la autoridad central de cualquier sistema político futuro, mediante estas formas provisorias, al mismo tiempo va a haber dos congresos constituyentes que van a ser convocados principalmente para declarar la independencia y para dar una forma política definitiva. El primero de estos congresos constituyentes es la Asamblea de 1813 y el segundo, bueno, que finalmente esta primera asamblea ni declara la independencia ni dicta una constitución, pero estas dos cuestiones sí las va a realizar el segundo Congreso Constituyente, que es el famoso Congreso de Tucumán, que va a declarar la independencia en 1816 y va a dictar una primera constitución en 1819. ¿Cuáles son los modelos políticos o las alternativas que se van manejando durante la primera década revolucionaria, pero también durante la segunda? Y esto también lo adelantó un poco Joaquín. Vamos a desarrollarlo. Bueno, un modelo que tiene mucha difusión o que es visto como deseable, el primero es el de la monarquía constitucional. ¿Por qué? Porque principalmente acá se tiene como ejemplo a la Constitución francesa de 1791, también a la Constitución de Cádiz de 1812, y se trata de mantener una forma monárquica, pero limitando en forma muy notoria las atribuciones y los poderes del rey, ¿sí? Por supuesto, este proyecto conoce diversas alternativas o variaciones. Si uno tiene que contraponer los dos principales, uno es el intento o el proyecto de Manuel Belgrano de coronar como monarca a un descendiente de los incas, y después está el proyecto que tiene mucho más consenso dentro de la dirigencia política
revolucionaria porteña, que es el de coronar como rey a un príncipe europeo, ¿sí? Para lo cual la dirigencia política porteña se va a enfrascar en una serie de negociaciones diplomáticas en Europa, y este proyecto de alguna manera encaja con la Constitución de 1819, porque esta Constitución a propósito no define la forma de gobierno, de manera que puedan diversas formas políticas se puedan adecuar a esta Carta Magna. Entonces, al no definir la forma de gobierno, tanto una monarquía constitucional como una república unitaria se pueden amoldar a este proyecto, ¿sí? Segundo sistema político que también se empieza a barajar por esos años es el de una república unitaria. Esto implica que, bueno, al ser una república se abandona la figura del rey, que es reemplazada por la de un presidente. Entonces, un régimen republicano es un régimen con división de poderes, es un régimen representativo, y en este caso el calificativo de unitario responde al hecho de que bajo esta república el poder está concentrado excesivamente en la capital, que en este caso es Buenos Aires. Y nuevamente el proyecto de una república unitaria se deja entrever en la Constitución de 1819, pero sobre todo se consagra y se explicita ya en forma muy notoria en la Constitución de 1826. Y así como en el caso de la monarquía constitucional, algunos de los exponentes de ese proyecto habían sido San Martín y Belgrano, ¿sí? El padre de la patria y el creador de la bandera, en el caso de la República Unitaria tenemos como principal exponente a Bernardino Rivadavia, quien va a ser el primer presidente de nuestro país. Tercer proyecto, que es muy importante, es el de una república, pero es el de una república federal, ¿sí? En este caso, una república federal comparte con la república unitaria el hecho de que hay división de poderes, el hecho de que hay un régimen representativo, pero a diferencia de la república unitaria, el poder no está concentrado en el gobierno central, ¿sí? O en la capital, sino que el poder está más repartido entre las partes integrantes de esa república, que son las provincias. Y principalmente acá el modelo vigente para la época es el de Estados Unidos a partir de 1787, donde los estados, si allá las provincias se llaman estados, conservan una cuota del poder, ¿sí? Básicamente al dictar sus propias constituciones, elegir sus propios representantes y tener una participación muy destacada en el legislativo nacional, una representación igualitaria a través de la Cámara de Senadores. Cuarto proyecto importante es el proyecto de una confederación, ¿sí? Que consiste en la ausencia de un Estado nacional. ¿Por qué? Porque acá también podemos acudir al ejemplo de Estados Unidos, pero al ejemplo de Estados Unidos previo a la sanción de la Constitución Federal. Me refiero al periodo que va entre 1777 y 1787, donde en Estados Unidos no hay un gobierno central o nacional, sino que hay estados que firman un pacto de alianza, de amistad, de ayuda mutua militar, sin desprenderse de casi ninguno de los atributos de soberanía. Entonces, directamente no hay un gobierno central, sino que la confederación es un pacto o una alianza entre estados soberanos, y básicamente en el caso del Río de la Plata va a ser defendido mayoritariamente por el interior para resistir a los intentos unitarios de Buenos Aires por instalar o una monarquía constitucional o una república unitaria. Entonces es por eso que ponemos como principales exponentes del proyecto de una confederación a José Gervasio Artigas, también a Gaspar Rodríguez de Francia, que es el máximo líder independentista de Paraguay. Y algo curioso es que a partir de 1830 Buenos Aires se va a volcar y va a adoptar la confederación como sistema de gobierno, sobre todo con la asunción de Juan Manuel de Rosas como gobernador de la provincia. Pero bueno, esto lo van a ver la clase que viene. Entonces, para cerrar, si uno tiene que hacer una cronología
con todas estas formas de gobierno, podemos decir que durante el periodo colonial hay una monarquía absoluta, ¿sí? Durante la primera década revolucionaria lo que hay es una situación de provisionalidad muy notoria, con juntas, triunviratos y después directores supremos. En 1820, los proyectos enfrentados del interior, que es una confederación, y el proyecto de la República Unitaria, Monarquía Constitucional de Buenos Aires, caen los dos al mismo tiempo, y lo que hay son 14 estados provinciales autónomos, ¿sí? Estos estados provinciales autónomos, a partir de 1831, con la sanción del Pacto Federal, se van a unir en una confederación, y esta confederación recién a partir de 1853 va a dar lugar a una república federal. Así que bueno, esa es la primera parte. Entonces empezamos esta segunda parte, ya más centrada concretamente en la Constitución de 1819. ¿Cuál es el contexto histórico mediante el cual se llega a la sanción de esta Constitución? Bueno, el Río de la Plata estaba dividido, es decir, las ciudades que habían emergido como actores políticos se habían agrupado en dos tendencias. Una era la Liga de los Pueblos Libres, acaudillada por Artigas y la Banda Oriental, pero que agrupa también a Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y el territorio de las Misiones, que defienden un proyecto confederal, y del otro lado está Buenos Aires y el resto de las provincias que están agrupadas en el Congreso de Tucumán y que responden al director supremo, que tiene sede en Buenos Aires, ¿sí? Bueno, esto igual lo voy a decir después. Lo cierto es que a fines de la década de 1810, Buenos Aires llega con una pérdida de legitimidad muy importante en el resto del interior del territorio rioplatense, principalmente porque no caen muy bien todas las pretensiones monárquicas y las negociaciones diplomáticas que lleva a cabo Buenos Aires en Europa para coronar a un príncipe europeo. También algo que cae muy mal en las ciudades del interior es el hecho de que Buenos Aires empieza a recurrir a la fuerza militar para reprimir cualquier tipo de disidencia interna, ¿sí? Sobre todo después de que se empieza a reunir el Congreso de Tucumán. Para esto se utiliza el ejército del norte, se lo hace bajar para reprimir una serie de levantamientos provinciales. Y también algo que provoca una pérdida de legitimidad de Buenos Aires muy importante a los ojos del interior es la complicidad que tienen las autoridades porteñas frente a la invasión portuguesa a la Banda Oriental, ¿sí? Las autoridades porteñas se mantienen indiferentes y de alguna manera cómplices frente a este hecho para poder deshacerse del proyecto alternativo que había formulado Artigas y que cuestionaba el poder de Buenos Aires. ¿Cuál es el Congreso que sanciona la Constitución de 1819? Bueno, es el famoso Congreso de Tucumán, que unos años antes había declarado la independencia, en 1816, ¿sí? Este Congreso se va a formar con un criterio demográfico, y esto hace que Buenos Aires sea la provincia que tiene más representantes en el seno de este Congreso. Las ciudades que están nucleadas en la Liga de los Pueblos Libres no participan, con la excepción de Córdoba. Córdoba sí va a mandar diputados. Y algo interesante es que en el seno del Congreso, en las sesiones se va a enfrentar la postura unitaria de Buenos Aires, que tiene como aliados a algunas provincias, y la postura confederal de los diputados cordobeses, triunfando finalmente la postura de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el Congreso, si bien se empieza a reunir en Tucumán, en 1817 se traslada a Buenos Aires, y bueno, ahí Buenos Aires va logrando imponer su posición en el seno de esta reunión constituyente. Y se va a llegar así a la sanción de la Constitución de 1819, que es una constitución que tiene una naturaleza o un carácter centralista, ¿sí? Y que tiene algunos rasgos conservadores también. Por ejemplo, el hecho de que, como yo les decía antes, no define la forma de gobierno, dejando abierta la puerta a que se pueda instalar una monarquía constitucional o una república unitaria. También va a centralizar el poder en el gobierno nacional o en el gobierno central.
Es una constitución liberal porque va a declarar una serie de derechos individuales, aunque mantiene algunos rasgos corporativos en lo que es atinente a la conformación del Senado, y también es liberal y conservador al mismo tiempo porque prevé algunos requisitos censitarios para ocupar cargos públicos, que bueno, es algo que ustedes van a ver con más detalle en la actividad de TP que tienen que hacer. Lo cierto es que esta constitución nunca entra en vigor, es decir, no se va a aplicar, principalmente porque genera la oposición y el rechazo de las provincias. Y de hecho, José Rondó, que es el director supremo, ante la avanzada militar de la Liga de los Pueblos Libres, le va a ordenar al Ejército del Norte que baje a Buenos Aires a reprimir, ¿sí?, este movimiento, que sobre todo las tropas que van a avanzar sobre Buenos Aires son las tropas de los lugartenientes de Artigas, que son Estanislao López, caudillo de Santa Fe, y Francisco Ramírez, caudillo de Entre Ríos. Pero el Ejército del Norte, que tenía que bajar a Buenos Aires a reprimir esta avanzada militar de la Liga de los Pueblos Libres, se va a sublevar, y en consecuencia estos dos caudillos federales que yo les acabo de mencionar van a ingresar a Buenos Aires y van a vencer a las tropas directoriales porteñas en la batalla de Cepeda, ¿sí? Y básicamente ese hecho lo que va a marcar es la disolución del proyecto unitario de Buenos Aires, o la derrota del proyecto unitario, sobre todo porque va a asumir un gobernador que es Manuel de Zarratea, con la anuencia de estos caudillos federales, y se va a firmar el Tratado de Pilar, que lo que va a hacer es, se va a comprometer en un futuro a convocar a otro Congreso Constituyente, aclarando de entrada que la forma política que tiene mayor apoyo y simpatía de las provincias es el de una confederación. Igualmente este tratado no va a contar con el apoyo de Artigas, porque algo que hace este tratado y que a Artigas lo molesta mucho es que no declara la guerra a Portugal, que en ese momento había ocupado la banda oriental. Entonces, de esta manera es que se llega a la década de 1820, década que se caracteriza desde el inicio por la consolidación y la formación de los estados provinciales, estados que, como ya dijimos, pero volvemos a repetir, son estados soberanos e independientes que rápidamente empiezan a dictar cartas constitucionales, ¿sí?, para regular su vida política interna. Y estas constituciones lo que tienen en común, en la mayoría en todos los casos, es que van a dictar y van a establecer formas políticas republicanas, y van a, de alguna manera, establecer regímenes representativos en los cuales la autoridad política ejecutiva va a recaer en los gobernadores, el poder legislativo en salas o juntas de representantes, y también, como un poder separado, va a estar el poder judicial, que sin embargo de los tres poderes claramente es el más débil, ¿sí? Ustedes ahí en el PDF también van a tener bien detallado cómo es esta oleada de sanción de reglamentos constitucionales, provincia por provincia, en qué país cada una va a dictar esta constitución. Y algo importante que va a señalar la autora, en realidad dos cosas importantes que va a afirmar Noemí Goldman en el texto que ustedes tienen que leer, es que en estas unidades políticas soberanas e independientes, que son las provincias, van a convivir dos tendencias. Una es la tendencia muy fuerte a conservar la autonomía, ¿sí?, a negarse a establecer un gobierno central, es decir, las provincias que han reasumido la soberanía desde aquella lejana prisión de Fernando VII, ahora no la quieren devolver a una institución central, ¿sí? Pero la otra tendencia, es decir, no solamente tienen la tendencia de querer conservar la autonomía, sino que la otra tendencia es la tendencia a querer agruparse en una unidad mayor, perdiendo la menor porción de soberanía posible. Y la forma política que habilita esta situación es, como ya vimos, el sistema confederal o una confederación, que es finalmente la postura que se va a imponer, pero recién a partir de 1831, con la sanción del Pacto Federal, cuando Buenos Aires finalmente acceda a firmar este tratado de alianza y de amistad, primero con las provincias
del litoral, y después a este tratado se van a sumar, o a este pacto se van a sumar todo el resto de las provincias del interior. Y por último, para cerrar, algo importante que va a decir la autora, Noemí Goldman, es que los caudillos, que usualmente, o según la historiografía liberal clásica, son vistos como déspotas, como dictadores, que gobiernan completamente al margen de la ley. Bueno, la autora lo que va a decir es que estos caudillos o estos hombres fuertes, estos gobernadores provinciales, en realidad nunca van a desconocer las constituciones que regulan la vida política de sus provincias y se van a mover dentro del marco republicano. Es decir, que no actúan al margen de la legalidad, sino que respetan el marco constitucional y republicano de los nuevos estados provinciales. Y es cierto que se acude a la figura de las facultades extraordinarias, se concentra mucho poder, pero siguen siendo gobernantes que no desconocen el marco legal imperante de la época, ¿sí? Empezamos la tercera parte. Entonces, yo les había venido hablando antes de que la década de 1820 es un proceso de consolidación de los estados provinciales, y de todos esos estados provinciales el más poderoso, o el proceso de formación del estado provincial más exitoso que se produce en la época, es el del estado de Buenos Aires, ¿sí? Rápidamente la provincia de Buenos Aires pasa a estar gobernada por una coalición gobernante, por una alianza que es denominada el Partido del Orden, ¿sí? Y que se compone de dirigentes políticos directoriales, es decir, políticos que habían venido gobernando o teniendo puestos claves de poder durante la década antecedente, nutriendo a las personas que fueron directores supremos, por eso se los denomina directoriales. Y esta alianza también la conforman los hacendados y terratenientes de la campaña, y esta coalición política se edifica en torno a un consenso, y el consenso es que la prioridad tiene que ser reconstruir el Estado provincial y reconstruir la economía de la provincia y crear un marco institucional que sea acorde con ese crecimiento económico que se va a buscar. En ese sentido, lo que ocurre es que en los primeros años, en 1822, por ejemplo, Córdoba va a querer intentar organizar constitucionalmente el país y va a llamar a las demás provincias a que envíen diputados a un congreso que está organizando, y Buenos Aires se va a negar y le va a vaciar este congreso a Córdoba mediante la suscripción de un tratado con las provincias litoral, que es el Tratado del Cuadrilátero de 1822. Pero bueno, en esta década se van a producir lo que se conocen como las reformas rivadavianas en Buenos Aires, ¿sí? El primer gobernador de Buenos Aires es Martín Rodríguez, y su ministro más destacado es Bernardino Rivadavia, por eso a él se le debe la denominación de reformas rivadavianas. Y Rivadavia, o el gobierno de Martín Rodríguez, con Rivadavia como ministro, va a protagonizar toda una serie de reformas que tienden a la modernización de la provincia, a la modernización económica, a la modernización cultural, a la modernización política también, ¿sí? Por ejemplo, hay una reforma eclesiástica que busca sacarle poder a la iglesia, después hay una reforma judicial que trata de hacer una justicia mucho más moderna, basada en la ley, y no tanto una justicia de antiguo régimen como había hasta ese entonces. También se va a promover la inmigración extranjera, se va a tomar un empréstito a la Baring Brothers, se va a crear un banco. Bueno, y toda esta serie de reformas rivadavianas, que son fuertemente modernizadoras, van a tener, en realidad la piedra angular del sistema va a ser la ley de elecciones de 1821, porque en base a esa ley de elecciones es que se va a configurar todo el sistema político republicano de la provincia, ¿sí? Esta ley básicamente lo que hace es le concede o le reconoce el derecho al voto, ¿sí? Es lo que se conoce como voto activo, a todo hombre libre mayor de 20 años, y se concede el voto pasivo a todo ciudadano
que sea mayor de 25 y que tenga determinada propiedad. Voto activo son los que votan y voto pasivo son los que pueden ser votados. Pero, es decir, esta ley de elecciones en realidad está excluyendo a las mujeres y a los esclavos, pero en el contexto de la época está reconociendo un derecho al sufragio que es muy amplio y es incluso revolucionario para la época. Pero bien, entonces el proceso de reconstrucción, en realidad no de reconstrucción, sino de formación del Estado provincial porteño, es tan exitoso que se lo conoce en la historiografía, o los historiadores lo denominan como la feliz experiencia. ¿Sí? Es decir, Buenos Aires se moderniza, hay un crecimiento económico muy, muy notorio y también hay un proceso de innovación institucional muy importante. Por ejemplo, se crea la Universidad de Buenos Aires en 1821, se va a crear la Sala de Representantes, que es el poder legislativo. Y algo que no dije es que la ley de elecciones de 1821 en realidad es para votar representantes de la Sala de Representantes, es decir, el gobernador se elige en forma indirecta por estos legisladores. Y bueno, y también la feliz experiencia se caracteriza por un periodo muy, muy extenso de estabilidad, no es tan extenso, pero sí en comparación con lo que había venido ocurriendo antes, de estabilidad institucional, porque por primera vez, después de mucho tiempo, las autoridades políticas son elegidas y terminan su mandato mediante un mecanismo previamente previsto por la ley. ¿Sí? Es decir, que por primera vez el reemplazo de una autoridad política por otra se produce en forma plenamente institucional y pacífica y no mediante azonadas, golpes de Estado, como había venido ocurriendo sobre todo en la década de 1810 a 1820. En este contexto, ¿sí? ya metiéndome un poco en el tema de la Constitución de 1826, en este contexto es que uno de los dos sectores políticos que conformaban el Partido del Orden, que son los directoriales, de alguna manera envalentonados por el exitoso proceso de formación del Estado de Buenos Aires, van a intentar protagonizar un nuevo intento de organizar constitucionalmente el país, obviamente bajo el liderazgo o la hegemonía de Buenos Aires. Y a tal fin, en 1824 convocan a un Congreso Constituyente con representantes de las provincias y un año después, en 1825, se va a desencadenar la guerra contra el Brasil por la ocupación de la banda oriental. Recuerdan que en los últimos años de la década de 1810, de Buenos Aires se había mantenido indiferente ante el avance portugués en la banda oriental. Bueno, ahora se propone recuperar esa región para lo que se pretende que sea la Argentina mediante esta organización constitucional. Y los diputados de este nuevo Congreso Constituyente también son elegidos mediante un criterio proporcional a la población de cada provincia, lo que hace que Buenos Aires nuevamente vuelva a tener más representantes que las demás provincias. En virtud de la coyuntura bélica, es decir, de la guerra con el Brasil, se va a sancionar una ley de presidencia y se elige como primer presidente a Bernardino Rivadavia. Y Rivadavia lo que va a hacer es una ley de capitalización mediante la cual propone partir a la provincia de Buenos Aires en dos y federalizar las rentas de la aduana para que esos fondos le queden al gobierno nacional. Finalmente también el Congreso va a sancionar una constitución, ¿sí? que es la Constitución de 1826, que a diferencia de la Constitución de 1819, es decir, en primer lugar tiene muchas semejanzas. Empecemos por las semejanzas, después por las diferencias. Las semejanzas es que es una constitución liberal, ¿sí? que es una constitución que concentra el poder político en Buenos Aires. Ahora las diferencias es que esta constitución ya se proclama explícitamente por la República como forma de gobierno. También otra semejanza que tiene es que es censitaria, ¿sí? es decir, quienes quieren ser funcionarios tienen que cumplir ciertos requisitos económicos.
Pero a diferencia de la Constitución de 1819, esta nueva Constitución sí plantea una definición clara de quién es ciudadano y quién es no. Y esta definición de ciudadano es una definición bastante restrictiva o restringida, ¿sí? Es decir, hay muchos requisitos por cumplir para poder votar según esta Carta Magna. Pero bueno, la Constitución de 1826 tiene un destino similar a la de 1819, porque nunca entra en vigor, sobre todo porque la Constitución genera el rechazo de muchos sectores. En primer lugar, al tener una concepción de ciudadanía muy restringida, hay muchos sectores populares que quedan fuera de los nuevos derechos políticos que se van a instaurar. También va a generar la oposición de las provincias por el carácter unitario de la Constitución, y también va a generar la oposición de los hacendados o de los terratenientes porteños, porque el proyecto de Rivadavia de dividir a la provincia en dos claramente los perjudicaba, ¿sí? Entonces eso va a hacer que muchos de estos terratenientes y hacendados se pasen al Partido Federal o al bando federal, abandonando la coalición del Partido del Orden que habían integrado hasta ese momento. Y bueno, y también hacia fines de la década de 1820 se va incrementando la tensión y la guerra civil entre unitarios y federales, algo que marca el preludio del ascenso de Juan Manuel de Rosas al poder, que es algo que van a ver la clase que viene. Bueno, nos vemos.